Hablemos claro, Nicolás Lucar. La sola existencia del trabajo doméstico en las condiciones en que existe en el Perú es una expresión de lo que es nuestra economía y nuestro proyecto como país. No tenemos opciones de empleo productivo, no hay industria en el Perú. El Congreso de la República ha puesto otro tema en el candelero nacional, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la situación de las trabajadoras del hogar. Estamos hablando de 500,000 de personas aproximadamente, aunque nunca se ha tenido una estadística clara de cuántas son, porque la inmensa mayoría de ellas son mujeres y que han sido sometidas porque hay que partir del reconocimiento de realidades a condiciones laborales y a tratos humillantes que ningún ser humano merece. Se les ha pagado por debajo del sueldo mínimo vital, se les ha exigido que sean las primeras en levantarse y las últimas en irse a dormir viviendo en casas ajenas, en los peores espacios de las casas, alimentándose de una manera diferente y disminuida con respecto de los hogares a los que prestan servicio, haciéndose cargo de hijos ajenos, abandonando contra su voluntad 6 días a la semana a sus propios hijos, lo cual ha generado un tremendo problema social, porque una enorme cantidad de ellas son madres que tienen que ver solas por la crianza de sus hijos. Y su sacrificio consiste en hacerse cargo de otros para que sus hijos tengan la posibilidad de comer y de educarse. Y esta situación, que ha llegado en algunos casos al extremo de la violencia física y sexual, tiene que terminar. Pero hay que ser conscientes de que la sola existencia del trabajo doméstico en las condiciones en que existe en el Perú es una expresión de lo que es nuestra economía y nuestro proyecto como país. No tenemos opciones de empleo productivo, no hay industria en el Perú, porque ahí donde hay industria prácticamente desaparece el empleo doméstico, y si no, vayan a Ica para que vean lo que está pasando. Cuando una mujer tiene la opción de trabajar 8 horas al día en el campo o en las plantas industriales de la agroexportación, simplemente al día siguiente abandona el trabajo doméstico, porque si lo toma es porque no tiene otra opción. Entonces, tenemos que empezar a cambiar las cosas. Tenemos que empezar a cambiar las cosas, y ese es el valor de la propuesta que hace el Congreso de la República, que ha desatado pánico entre algunos. ¿Y por qué? Porque están planteando que tengan un mínimo vital, que no puedan trabajar si no tienen el DNI, es decir, si no tienen 18 años, porque eso también ha ocurrido. Explotación infantil, es más, ¿qué digo? Ocurrido, está ocurriendo. Que tiene que haber un mínimo de condiciones que tienen que para realizar su labor, que tienen que trabajar 8 horas al día, así vivan en la casa de sus empleadores, que deberían tener derecho a acceso a las CTS, a los sistemas de aseguramiento tanto de salud como de pensiones, que tengan vacaciones, porque ha habido una legislación con respecto a las empleadas o trabajadoras del hogar, donde son trabajadoras, son medio ciudadanas, porque tienen derecho a medio de todo. Media compensación a la hora de las gratificaciones, media compensación a la hora de las vacaciones, porque solo tienen 15 días en el caso de que las tengan. Porque el otro gran problema es que no existe, supuestamente hay una legislación sobre las empleadas domésticas, pero en la mayor parte de los casos no se cumple. Ahora, esto nos enfrenta a un problema real. Hay muchísima gente que contrata trabajadoras del hogar y que no tiene la capacidad y no va a tener la capacidad de afrontar las obligaciones, y menos aún en una crisis como esta, que está planteando esta ley del Congreso de la República, y alguna gente va a reaccionar diciendo: si no puedo pagar, prescindo del trabajo de las empleadas domésticas. Y una ley que pretende favorecerlas va a terminar perjudicando a algunas de ellas, dejándolas sin empleo. Por eso digo que el asunto es complejo
y hay que asumirlo con responsabilidad. Porque, por ejemplo, se habla de otra opción, ¿por qué las empleadas del hogar no viven en sus casas? Bueno, imagínense lo que significaría ir y venir cada día para estas mujeres, lo que implica en términos de gastos y de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita un peruano que vive, por ejemplo, en la ciudad de Lima, en Los Conos, para trasladarse a los distritos residenciales? ¿Cuántas horas de su vida se pasaría su vida en un transporte público que es de los peores del mundo, que es una violación a los derechos humanos por la incomodidad y el hacinamiento, y que encima significa en este momento un riesgo para su salud porque se puede infectar con el coronavirus? El tema está en el debate y es importante que se ponga en el centro de atención porque una vez más nos lleva a enfrentar realidades crudas que se viven en el Perú y que nos negamos a mirar, y ya llegó la hora de mirarlas. Y la solución, insisto, en el caso de las trabajadoras del hogar, como en el caso de los ambulantes, que son millones en el Perú, no tienen una solución en sí misma. No solamente se trata de establecer una legislación que reivindique los derechos de las trabajadoras del hogar, se trata de generar fuentes de empleo donde un trabajador pueda ir a la empresa a trabajar 8 horas, a producir algo que le agregue valor, a hacer industria, a hacer productos para exportar y que les permita tener acceso a todos los derechos y una vida digna, y estas mujeres tengan la posibilidad de cuidar a sus hijos cada día, comenzando por dormir con ellos o con hacerlos dormir con la paz de que están haciéndose cargo de su futuro y no con la angustia de que no saben qué será de sus vidas porque no tienen control sobre ellos. Como fuera, igual que ha pasado en el caso de los jubilados, el solo hecho de introducir este tema en el debate, y es un enorme mérito que deberíamos reconocer, y era hora de que esto fuera tema en nuestra agenda. Hablemos claro, Nicolás Lucar.